Bueno, hoy vamos a ver la primera parte de la serie 8, ¿sí? Vamos a unir lo que vimos de potencial químico, ¿sí? Y lo vamos a ligar con lo que es una propiedad parcial molar. Algo vi con Edith que habían empezado a ver la vez pasada en los problemas, cuando explicó la primera parte de la serie 7, que les introdujo un poco lo que eran las propiedades parciales molares. Vamos a hacer hincapié en eso, y eso se va a ligar con lo que eh, es los sistemas no ideales, ¿sí? Bueno, haciendo un repaso, ¿sí? Habíamos visto, ¿se acuerdan que para un sistema de una sola fase en el cual su composición podía cambiar, yo puedo definir un estado termodinámico a través de valores de temperatura, presión y el número de moles que componen ese sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, habíamos visto que para la energía libre de Gibbs, la energía libre de Gibbs la podía escribir en función de la temperatura, la presión y el número de moles de los componentes que están presentes, ¿sí? Porque habíamos empezado a ver cambios en la composición. Entonces, un cambio en el sistema, digamos, en un cambio en el sistema que provoque un cambio en la energía libre de Gibbs, uno lo podía escribir de esta manera, ¿no? Un cambio infinitesimal en la energía de Gibbs de un sistema puede deberse, bueno, al cambio de la energía libre de Gibbs con la temperatura, P, y el resto del número de componentes constante, o un cambio con la presión, a T, y el resto de componentes constante, o un cambio de esa energía libre con el número de moles de un componente, manteniendo el resto de las propiedades constantes, y así con todos los componentes, ¿sí? Y en cada uno de ellos permanecen constantes todos los componentes, menos el que está variando y es el que produce el cambio de la energía de Gibbs. Y habíamos definido, ¿sí? A estas variaciones de G respecto del número de moles, ¿sí? Cómo es la energía libre molar parcial, es esto, ¿sí? Lo habíamos definido como el potencial químico, o es lo mismo que decir la energía molar libre, molar, ¿sí? Molar porque, digamos, tenemos un cociente de la energía libre con los números de moles, ¿sí? Esto tiene unidades molar, va a ser una propiedad intensiva, y parcial porque va a depender de este componente I. Si yo tenía, no sé, cloruro de sodio y agua, va a haber un potencial químico para el cloruro de sodio y un potencial químico para el agua, ¿sí? Entonces va a tener una energía libre molar del agua o del cloruro de sodio. Entonces, esto habíamos definido que se llamaba potencial químico, sí, de cada componente, o energía de Gibbs parcial molar o molar parcial de cada componente, ¿sí? Quiere decir que habíamos visto lo que era una energía libre, una energía parcial molar, ¿sí? O una propiedad parcial molar. Ay, perdón, me fui. Ahí está. Entonces, ¿qué son las propiedades parciales molares? Por definición, ¿sí? Yo la puedo armar la propiedad parcial molar con cualquiera de las propiedades termodinámicas, ¿sí? Y es la derivada de esa propiedad, ¿sí? En el caso del potencial químico es la derivada de la energía libre, ¿sí? De cualquier función de estado extensiva con respecto al número de moles de un componente, ¿sí? La derivada de la energía libre de Gibbs respecto al número de moles del cloruro de sodio, ¿sí? ATP y el resto de componentes constantes. Justo esta en particular la llamé potencial químico, ¿sí? Entonces el potencial químico es una propiedad parcial molar, es la energía libre de Gibbs parcial molar. Pero esto que está acá en rosado se puede aplicar a cualquier propiedad de cualquier función de estado, ¿sí? Entonces las propiedades parciales molares indican cómo varía una función de estado con la composición, ¿sí? Fíjense a este gráfico. Esto ya lo habíamos visto la vez pasada, si yo grafico G, digamos, la energía libre de Gibbs, en función de la composición de uno de los componentes, y tengo esta curvita así que me describe ese cambio de la energía de Gibbs cuando tengo más cantidad de uno de los componentes, es decir, cuando va cambiando la composición del sistema, si yo, por ejemplo, hago una determinada concentración de A, ¿sí? De número de moles de A, estoy acá, quiero saber cuál va a ser el potencial químico en esa cosa, en ese momento, digamos, en esa composición, lo que hago es derivar, digamos, esta pendiente de acá, que va a ser la derivada de G respecto de NI, ¿sí? Es la pendiente, porque si yo gráfico G
en función del número de moles, la derivada de G respecto de NI es la pendiente de esta curva, evaluada en este punto. Me va a dar el potencial químico en este punto, ¿sí? O me va a dar la propiedad parcial molar que estoy estudiando, que sería G. Entonces me va a dar la energía libre de Gibbs del componente A en este punto. Entonces dijimos, es la recta tangente a la curva que describe cómo depende la función de estado con el número de moles, ¿sí? Cualquier función de estado, esto puede ser G, H, S, cualquier función de estado, en función de la composición, si yo trazo las líneas tangentes a los puntos de interés, es decir, esto es una mezcla de una determinada composición, esta P va a ser otra mezcla de otra determinada composición. La pendiente de esas curvas, el valor de la pendiente me va a dar el potencial químico, ¿sí? En este caso, o bueno, o esa propiedad parcial, si es la entropía, va a ser la entropía molar parcial del componente A cuando está en esta composición. Entonces se definen propiedades parciales molares de todas las variables extensivas. Puedo calcularlo de volumen, de la energía interna, ¿sí? De todas las propiedades. Hasta ahora me van siguiendo, sí, es importante, quiero que recuerden que es como una definición la propiedad parcial molar, sí, que aplicada a la energía libre es el potencial químico que ya lo vimos. Sí, Bueno, profe, se entendió. perfecto. Entonces vamos a trabajar con el volumen, porque el volumen es más fácil de visualizar, ¿sí? Todo lo que yo voy a hacer ahora se puede realizar con todas las propiedades, lo vamos a ver después, pero bueno, voy a desarrollar en particular el volumen porque es algo más visual para poder entender esto. Entonces, yo el volumen, de manera similar a lo que hice con la energía libre, si el volumen depende de la temperatura, de la presión y el número de moles, lo puedo escribir así. Una variación infinitesimal de volumen la puedo escribir como una variación de volumen con la temperatura, al resto de componentes constante, con la presión, al resto de las propiedades, constantes, y voy a tener cómo va a variar ese volumen cuando varíe N1, ¿sí? El número de moles de agua, por ejemplo, manteniendo Tp y el resto de los componentes constantes, por dN de agua, más el número de la variación del volumen con respecto al número de moles de acetona, ATP y el resto de componentes constantes, y así sucesivamente. Tengo una sumatoria de términos, ¿sí? Entonces, de manera similar a como vimos con el potencial químico, estas derivadas acá parciales las voy a llamar B sub I. Antes eran G sub I, porque estaba viendo la energía libre. Ahora van a ser B sub I, ¿sí? Van a ser volúmenes parciales molares del componente I, ¿sí? Que va a ser, como decía la definición, la derivada de la función termodinámica o la función de estado que me interesa, respecto del número de moles de ese componente que tengo acá, ¿sí? Entonces, si yo tengo una mezcla de agua y acetona, el volumen molar parcial del agua que va a ocupar en esa mezcla, ¿sí? Es la derivada del volumen total respecto del número de moles de agua, manteniendo el número de moles de acetona, la temperatura y la presión constante, ¿sí? Es como mirando, si yo tengo una mezcla y puedo mirar así como por adentro con una visión así de láser, no sé, con una visión así muy microscópica, yo podría ver adentro que todo lo que está ocupando el agua en esa mezcla va a ser este volumen. Y lo que está ocupando la acetona va a ser el volumen parcial molar de la acetona, ¿sí? Entonces, la variación de volumen total, reemplazando, ¿no?, estos cuadrados azules, me quedaría similar a la energía libre, ¿sí? Acá pongo la sumatoria de los volúmenes molares parciales por DNI. Entonces, prestemos atención a esto. Si tenemos una sustancia pura, justamente ese volumen molar parcial de ese componente va a coincidir con su volumen molar, ¿sí? Porque es una sustancia pura. Y en el caso de una sustancia pura, ese volumen va a ser siempre positivo, ¿sí? No tenemos sustancias puras con volúmenes negativos. En cambio, si tengo una solución, ¿sí?, va a ser igual ese volumen molar parcial al volumen que ocupaba el agua, por ejemplo, pura. Yo mezclo agua y acetona. El agua y el acetona, antes de mezclarse, van a ocupar un volumen. Voy a tener 2 mililitros de agua y 2 mililitros de acetona. Entonces, cada uno acá es molar, ¿sí? No sé, bueno, yo le estoy hablando de no molar, ¿no? Pero no importa, molar, ¿sí? Si tengo dos volúmenes
molares separados de puros, ¿sí? Cuando los mezclo, ¿esas mismas sustancias van a ocupar lo mismo en la mezcla? No, porque no son aditivos. No sé, Claro, claro, puede no variar. sabemos. Puede No son variar. aditivos. A ver, ¿y Pueden ser qué? menor o mayor. Claro, porque puede haber alguna interacción entre ellos que haga que se reduzca su volumen, ¿no? Claro. Bueno, perfecto. Entonces, no siempre. Entonces, entonces voy a poder tener en algunas ocasiones este volumen molar parcial en la mezcla que va a ser mayor o va a ser menor a 0, ¿sí? Porque si se contrae, bueno, puede estar como ocupando menos de lo que ocupaba antes, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, ya lo vamos a ver igual con ejemplos, ¿sí? Vamos a hacer el ¿Profe, cociente. menor a 0 o al volumen que le correspondía a esa sustancia? No, menor a 0, se va a dar en algún caso, sí, ahora después vamos a ver. Al ser cociente de dos variables extensivas, dice, las propiedades parciales molares son intensivas, ¿sí? Vos fíjate que esto es la derivada del volumen total, ¿sí? Entonces, si el volumen total se reduce o cambia, Sí, va a digamos, ser negativa la va a ser vida. negativa, ¿sí? Claro. Este volumen total, ¿cómo se va a ir construyendo? Vos tenés, no sé, un recipiente con agua y le vas agregando acetona, de a poquito. Entonces, le agregaste Y un se poquito reduce. ¿Cómo? ¿Se Se escuchaste? reduce ahí. Claro, por ejemplo, le agregas un poquito y me dice el volumen, y quizás tenés menor volumen total que el que tenías antes del agua pura. Y le agregas un poquito más, se reduce más, y así hasta que en un momento empieza a aumentar. Entonces ahí tenés un mínimo. Sí. Al ser el cociente, dice, de dos variables extensivas, y como decíamos antes, el volumen y el número de moles, las propiedades parciales molares van a ser intensivas, ¿sí? Eso, bueno, aplicable para todas. Bueno, esto no me responde. No sé por qué, a veces me responde, ahí está. ¿Está bien? Sí. Bueno, seguimos con el volumen porque es una propiedad más fácil de ver, ¿no? Entonces dices, si agregamos una cantidad de moles diferencial del componente J, ¿sí? Tengo un recipiente donde tengo un determinado volumen y le agrego este componente J, un poquitito, ¿sí? Entonces voy a tener, va a haber un cambio de volumen. El volumen B va a variar en un volumen más diferencial B, ¿sí? Si esto ocurre a T y P constante, la variación de ese volumen, ¿sí?, es la propiedad parcial molar, ¿sí? Si yo cambio, digamos, si yo tengo respecto de J, ¿sí? Si yo a ese volumen total, ¿no? Por ejemplo, lo tengo acá graficado, no tengo nada de J y tiene un volumen determinado. Le empiezo a agregar J, se van a producir cambios y va a hacer que ese volumen aumente, ¿sí? Y según lo que voy agregando, bueno, voy a tener este comportamiento. Cuando agregué esta cantidad de moles de J, que es el valor A, ¿sí?, la derivada del volumen total respecto de A, del número de moles de A, va a ser la pendiente, digamos, de esta recta, ¿no? Va a ser la derivada en este punto, ¿sí? Entonces, eso va a corresponder al volumen parcial de J, digamos, de este componente Ahí J. sería positiva o no. Claro, pero en este caso sería Ahí está negativa, negativo. ¿sí? Claro. Bueno. Entonces, el volumen total, luego de mezclar los componentes que forman una solución, generalmente no es la suma de los volúmenes de los componentes separados, ¿sí? Es lo que decíamos, ¿sí? Si tenemos dos componentes A y B, por ejemplo, el volumen total no va a ser la suma de los dos puros, ¿sí? Bueno, se puede demostrar, lo vamos a demostrar después, que el volumen total sí lo voy a poder escribir como el número de moles de A por el volumen parcial molar de A, más el número de moles de B por el volumen molar parcial de B, ¿sí? Estos son los volúmenes que estaría ocupando ya en la mezcla, digamos, no puros, A y B. Entonces, en general, para un sistema que tenga K componentes, este volumen total, si que acá lo sumé para dos componentes, va a ser la sumatoria del número de moles de cada componente por su volumen molar parcial. Bueno, acá tenemos unos datos, ¿sí? Dice, experimentalmente se encuentra que al agregar un mol de agua sobre agua pura, el volumen de agua aumenta 18 mililitros, ¿sí? Está bien, yo tengo agua y agrego agua pura.
si le estoy agregando un mol, ese mol ocupa 18 mililitros, entonces va a aumentar 18 mililitros. Ahora, si yo le agrego un mol de agua, pero a un volumen grande de etanol, y se va a observar que el volumen solamente aumenta en 14 mililitros, no aumenta en 18. Por ejemplo, en este gráfico tenemos el volumen de agua, ¿sí? Y el volumen de etanol, y el volumen total. Entonces, fíjense que acá en este punto donde tengo 50 de agua y 50 de etanol, no tengo un volumen, no tengo acá 100, porque tendría que medir 100 si fuera la suma de los volúmenes puros, ¿sí? Sino que esta mezcla mide 96,5, ¿sí? No 100. Entonces, la diferencia existe porque el volumen de las moléculas de agua depende de lo que lo rodea, ¿sí? Si hay mucho etanol, hay un empaquetamiento y interacciones de moléculas de agua con las de etanol que son distintas del agua con el agua, ¿sí? Entonces, digamos, no conviven como si no estuviera la presencia del otro, sino que hay una interacción y eso hace que su entorno sea diferente y bueno, haya interacciones que se atraigan y cambie el volumen total, ¿sí? Acá tenemos otro gráfico donde tengo el volumen parcial molar del agua, ¿sí? Que es la línea celeste, sería esta curva celeste, ¿sí? ¿Cómo va a cambiar el volumen parcial molar del agua cuando yo le agrego etanol? ¿Sí? Fíjense que parto de 18, le voy agregando, aumenta el volumen molar parcial del agua, mientras que el del etanol, que sería el otro, ¿no? Estoy leyendo en este lado y es la curva negra. El del etanol disminuye, hasta que acá llega un máximo, acá llega un mínimo y luego empiezan a acercarse. Si este aumenta, este disminuye, ¿sí? Aumenta, disminuye. Entonces, a medida que aumento etanol, bueno, cada uno va a cambiar, ¿no? Dependiendo de las interacciones. Entonces, notar que las variaciones de volúmenes parciales molares de los componentes de la solución son complementarias. Cuando aumenta el uno, disminuye la del otro, ¿sí? O cuando acá llega un mínimo, acá llega un máximo, aumenta el uno, el otro disminuye, ¿sí? Hay una interrelación entre ellos. Son complementarias, pero no proporcionales, ¿no? Claro, depende de los números de moles que tengas, pero sí, no, cuando, ahora vamos a ver, ¿sí? Se cumple una regla que vamos a ver, una ecuación de Gibbs-Duhem que vamos a ver ahora más adelante. Pero cuando, digamos, es proporcional, cuando uno aumenta, la otra baja, de manera que se cumpla una igualdad que ahora vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a demostrar acá. Para todas las sustancias es eso, profe. ¿Cómo? Sí, se cumple, sí. Acá yo lo hago con el volumen, pero se cumple también esa propiedad que vamos a ver, se va a cumplir con las otras propiedades, las otras funciones de estado, las otras propiedades. Pero digo, para cualquier sustancia vale lo mismo. Sí. No va a variar así, ¿no? Depende del gráfico de la sustancia, ¿no? Sí. Bueno, entonces, vamos a demostrar que esto, ¿no? Que el volumen que voy a medir total del sistema va a ser la sumatoria del número de moles por el volumen molar parcial de cada componente, ¿sí? Entonces, supongamos que ese volumen va a ser una función de n por va a ser igual a n por una función, ¿sí? Que la vamos a llamar así, donde n es el número de moles totales de la solución, y fb es una función que va a describir la relación entre el volumen, ¿sí? Porque sería como una función que sería acá, ¿no? Si yo mido esto, voy a tener un número de moles por una función. Esa función describe la relación entre el volumen de una solución y n, ¿sí? El volumen de una solución la voy a escribir como n por esa función. AT, P y composición de la solución monofásica constante. Si estamos acá en sistemas de una sola fase. Entonces, AT, P y de composición constantes, la variación de este volumen la voy a escribir como esta función es ATP y composición constante. Entonces la saco afuera por diferencial n. También sabemos
¿no? Habíamos visto esto, ¿no? Que a T y P constantes, ¿sí? En esta expresión que hemos llegado acá, a la expresión total, si yo tengo T y P constantes, la variación del volumen es igual a la sumatoria de BI por DNI. Entonces, tengo esta expresión, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo el número de moles por el número de moles totales por la fracción molar, ¿sí? Y derivo, esta variación de volumen es la sumatoria de BI sería N por diferencial X, más la sumatoria de BI por X diferencial N, ¿sí? Dividí acá la derivada. Si la composición es constante, no van a variar las fracciones molares, entonces el primer término se me va a ir, y me queda que la variación del volumen va a ser igual a esta sumatoria, ¿sí? Entonces, si yo comparo esto con esta expresión que tengo, esta función general, con esto a lo que llegué, puedo ver que esta función FB puede ser, ¿sí? BI por XI, esta sumatoria, ¿sí? Si yo comparo, esta expresión es igual de diferencial N por esto, igual a dB. Entonces, esta función va a ser igual a la sumatoria de BI diferencial, de BI por XI. ¿Sí? Entonces, reemplazando esta función en la expresión a la que yo quería llegar, me queda que el volumen total va a ser igual a N por esta F, que es esto, ¿no? Me queda acá. El volumen total es N por esta sumatoria. Si uno acá distribuye N en cada uno de los términos, N por XI va a ser igual al número de moles de cada uno de los componentes. Entonces llegué a lo que quería llegar, que el volumen total es la sumatoria de los volúmenes parciales molares por su número de moles, ¿sí? Lo que tengo acá arriba. Ahí. Bueno, acá está medio a modo de resumen. Entonces, de la misma manera que se hizo con el volumen, ¿sí? Yo puedo extender estas conclusiones con expresiones similares para calcular la propiedad extensiva molar media de la solución, ¿sí? Este volumen, ¿sí? Es el volumen molar medio de la solución, ¿sí? Es el volumen que resulta de haber hecho la mezcla, ¿sí? Entonces el volumen molar medio de la solución va a ser igual al número de moles de un componente por su volumen molar parcial, es decir, por el volumen que está ocupando ese componente en esa mezcla, más el número de moles del otro componente por el volumen que está ocupando ese componente en esa mezcla, ¿sí? Y así todos los componentes que tenga. Volumen molar medio, ¿sí? El volumen, ese molar medio, es lo mismo que el número de moles totales por el volumen molar total de esa solución, ¿sí? O, bueno, son diferentes formas. Fíjense que si yo pongo la N total acá, las fracciones, el NI pasa a ser fracciones molares, ¿sí? Porque voy reemplazando. Si yo acá reemplazo NI por la fracción molar y por N, ¿sí? En todos los términos N se me va a repetir, entonces lo saco fuera de los paréntesis, lo saco fuera de la sumatoria. Esto, bueno, ustedes van a ir jugando, ¿sí? Si acá no tengo, obviamente si esto no es molar es porque es N por el molar, ¿no? Para que, digamos, todo por las unidades que vayan trabajando. Entonces, lo voy a poder extender a esto, digamos, voy a poder calcular la energía libre de Gibbs media de la solución como la sumatoria de las energías libres molares parciales por la fracción molar de cada componente, ¿sí? Lo mismo con la energía de Helmholtz media, molar media, la entalpía, la energía interna, entropía, CP, cualquiera. Digo, generalizando acá puse una M para extender esta expresión a cualquier función de estado o propiedad, una propiedad, ¿sí? Fíjense que por eso se hace el desarrollo con el volumen, porque pensar este desarrollo considerando la energía interna, esto es un poco más complicado de visualizar. Bueno, entonces en general para todas las funciones de estado se verifica que se puede calcular como suma de las correspondientes propiedades molares parciales, calculadas a T y P, en las cuales se preparó la solución y a la composición
que tiene, ¿sí? Entonces, el volumen molar medio dijimos, ¿no? Es la sumatoria del número de moles de cada componente por su volumen molar parcial. G, ¿sí? Acá con G, ¿qué tenemos? Que este es el potencial químico, ¿no? Entonces, bueno, la puedo escribir como en función del potencial químico. ¿Mm? Es lo mismo, resumiendo todo lo que vimos. Y para cada uno de los componentes también se van a verificar las relaciones que de funciones de estado que veíamos. G es igual a H menos TS, como G de todo el sistema, o G molar parcial, es decir, tengo una mezcla de agua y etanol, la energía libre del agua molar es igual a la entalpía del agua menos T por la entropía del agua, y lo mismo para el etanol, ¿sí? La voy a poder desglosar y voy a poder mirar adentro de la mezcla a cada uno por separado, ¿sí? Y digamos, estas molares medias, ¿sí? También van a valer las mismas propiedades, ¿sí? Entonces esas definiciones funcionan con las propiedades parciales molares y con las propiedades molares medias. ¿Hasta acá? ¿Vienen bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, acá vamos a ir a ver esto que habíamos visto antes, ¿sí? Entonces, habíamos visto esto, que las variaciones de volúmenes parciales molares de los componentes no son independientes entre sí. Acá vimos que cuando aumenta el volumen parcial molar del agua, disminuye el del etanol. Esta interdependencia de propiedades molares se observa en cualquier solución. ¿A qué se debe? Bueno, entonces ¿a qué se debe? Lo vimos un poco, ¿no? Que es por la interacción que hay entre las partículas, entre las moléculas. Vamos a deducir una expresión que me diga ese comportamiento, que me hable de ese comportamiento, ¿sí? Entonces, partimos que estamos viendo el volumen, ¿no? El volumen era función de la temperatura de la presión y el número de moles de componentes. La variación de vuelta, ¿no? Del volumen, esto ya lo vimos antes, ¿sí? Es la variación por cada propiedad, y lo ponemos así, ¿no? La variación con la temperatura, con la presión, y BI por DNI. Si T y P eran constantes, me quedaba que la variación del volumen es igual a BI por DNI. ¿Sí? Es este término de acá. Hasta ahora se lo vimos. Bueno, también vimos que el volumen total de la solución va a ser igual a la sumatoria del número de moles por el volumen molar parcial de cada componente. Entonces, si yo derivo, digamos, la variación del volumen, expresado de esta manera, la voy a poder, es la derivada sería BI, ¿no? BI por la derivada de NI, más NI por la derivada de BI. Entonces, si yo igualo estas dos expresiones, ¿qué me queda? ¿Sí? Que esta expresión igual a esta, me queda que esto se me cancela, ¿sí? Y me va a quedar que NI por dBI es 0. Esta es la que van a utilizar ustedes, la ecuación de Gibbs-Duhem para volúmenes parciales molares a T y P constantes. Ahora vamos a ver un ejemplo más así, que no sea tanta derivada y ecuaciones así generales. Por ejemplo, yo tengo un sistema que tiene dos componentes, A y B, agua y etanol. Entonces, ¿cómo voy a escribir esto? El número de moles de agua, ¿sí? Por la variación del volumen molar parcial del agua, más el número de moles de etanol, por la variación del volumen molar parcial de etanol es igual a 0. ¿Sí? Es esta sumatoria que estoy acá escribiendo. Entonces voy a despejar, no sé, la variación del volumen de etanol, ¿sí? Con la variación del volumen de agua. Ven que me queda una expresión donde si uno aumenta, ¿sí? El otro, digamos, tiene que disminuir porque es negativo, ¿sí? Para que se haga la expresión, ¿sí? La relación es que explica las variaciones complementarias de volúmenes parciales molares de agua en mezclas binarias de distintas proporciones, ¿sí? Tenemos acá, la variación del etanol es menos el número de moles de agua sobre el número de moles de etanol por la variación de moles de agua. Entonces, al aumentar el volumen parcial molar del agua, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿sí? ¿Se acuerdan de este gráfico que teníamos? Volumen parcial molar del agua es la curva celeste, y el volumen molar parcial del etanol es la curva esta azul, negra. Se aumenta, ¿sí? El otro baja, ¿sí? Porque se tiene que cumplir esta igualdad, digamos, esta igualdad estaría llevando en los papeles, digamos, estaría como teorizando este comportamiento que se observa experimental, ¿sí?
Entonces dice, cuando la fracción, dice notar que cuando la fracción molar del etanol es bajo etanol, sí, tendría acá, la variación del volumen molar del etanol es más pronunciada porque el N del etanol está acá dividiendo, ¿sí? Fíjense, acá esta variación, sería esta pendiente, esta caída acá, a bajos proporciones de etanol, ¿sí? Hace que esto sea grande, ¿no? Porque justamente el etanol está acá dividiendo, ¿sí? Y lo contrario ocurre a altas concentraciones de etanol. A altas concentraciones de etanol, ¿sí? Este cambio es mucho más chico, ¿sí? Es mayor el cambio del agua, ¿sí? Esta caída es más grande que la del etanol. Entonces, cuando uno aumenta, el otro tiene que disminuir para que se compense. Acá tengo un signo negativo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Esto se entiende lo que habíamos visto antes? Digamos, les cierra ahora, ¿sí? Entonces, como que esta reacción material, perfecto, esta ecuación materializa, digamos, ese comportamiento, lo podemos ver en la ecuación. Entonces, de vuelta, si yo tengo mucho etanol, ¿sí? Este cociente es chico, entonces va a ser chica la variación de etanol. Y si tengo poco etanol, este cociente va a ser grande la variación de etanol, ¿sí? Y cuando uno aumenta, el otro tiene que disminuir, porque si disminuye esto es negativo, con este negativo me va a dar positivo y me va a quedar con la proporción igual al positivo del etanol. Bueno, la ecuación de Gibbs-Duhem es aplicable a cualquier propiedad parcial molar de un sistema monofásico y muestra que dichas propiedades no varían en forma independiente. Entonces yo puedo hacer lo mismo para otras propiedades, ¿sí? Entonces en este caso la energía de Gibbs, de vuelta, ¿no? Dependiendo de T, P y el número de moles, su variación a T y P constantes, hago exactamente lo mismo, ¿sí? La variación de G es esto, ¿no? A T y P constantes se me van estos términos, ¿sí? O lo puedo escribir en términos de potencial químico también, ¿no? También es válido que la energía libre total, ¿sí? La puedo escribir como la sumatoria de NI por GI, ¿no? Lo mismo que decía que el volumen molar medio sería, ¿no? O el volumen total digamos, la energía libre total es la sumatoria del número de moles de cada componente por su energía parcial molar. Entonces, derivando esta expresión, de vuelta, ¿no? Tengo esta igualdad, la igualo con la anterior y me queda lo mismo, que también va a pasar con la energía de Gibbs, ¿sí? Entonces voy a tener una ecuación de Gibbs-Duhem también para este caso, ¿sí? O la energía de Gibbs o el potencial químico. Entonces, si voy a expresarlo en forma, digamos, con el potencial químico, voy a tener que también, si tengo un sistema de dos componentes, el número de moles de A por la variación de su potencial químico más el número de moles B por la variación de su potencial químico es igual a 0, lo mismo, ¿no? Entonces, en una solución homogénea que tengo dos componentes y varía el potencial químico de uno de ellos, el otro tiene que variar en forma complementaria, ¿sí? Si este aumenta, se tiene que disminuir. Entonces, en general, en una solución homogénea, la variación del potencial químico de algún componente influye sobre el potencial químico de los otros. Bueno, ¿cómo venimos de tiempo? ¿Quieren que siga? ¿O hacemos un intervalo? Ay, se me durmieron. Como profe, Yo estoy bien, puedo seguir. Bueno, sigo. No sé, tengo conexión inestable. Okay. Ahí espero que me escuchen bien. Ahí está, me contestaron. Bien. Bueno, ¿cómo determinamos experimentalmente las propiedades parciales molares? ¿Sí? Vamos a ver los métodos sobre el volumen, sí, porque es más directa para medir experimentalmente, ¿sí? Seguimos trabajando con el volumen, entonces. Sabemos, dice que por definición, bueno, el volumen molar parcial es de derivada de B respecto de NI. Les queda claro que quiero que les quede claro, ¿no? Les repetí 80 veces esto, así les entra. Bueno. Por mol. Para un dado componente B, entonces si yo tengo, dice, si partimos de una solución con un número de moles fijos de solventes y solutos, ¿sí?
una determinada concentración, ¿sí? Y voy a preparar distintas soluciones a T y P constantes, voy agregando progresivamente moles de B, dice. Podemos graficar cómo varía el volumen de la solución en función del número de moles. Es decir, tengo un recipiente donde tengo A, que es el solvente, en mayor proporción, y voy empezando a agregar B, ¿sí? Entonces parto de un volumen de A, que sería cuando no tengo nada de B, tengo este volumen. Le agrego un poco de B, por ejemplo, le agrego, no sé, A cantidad de moles de B y mido el volumen total. Imagínense que lo hago en una probeta y voy registrando los volúmenes, ¿sí? Voy agregando y voy registrando. Tengo este gráfico, ¿sí? Entonces, como vimos, si yo tengo este gráfico así, puedo, y tengo la expresión de esta curva, supónganse que yo puedo modelarla con algún modelo y decir, bueno, tengo una función de B respecto al número de moles de B, del volumen, entonces la derivada del volumen respecto al número de moles de B, evaluado cuando el número de moles de B es este valor A, ¿sí? Que si yo tengo 0,2 moles de B que le agregué, me va a dar el volumen molar parcial de B en esa mezcla. O cuando le agregué 0,4 moles de B, que por ejemplo sería este punto de acá, la derivada de esa expresión me va a dar el número de moles, el volumen molar parcial de B en esa mezcla, ¿sí? Una vez que yo tengo el volumen molar parcial de uno de los componentes, sé el número de moles que agregué de ese componente, y sé el volumen total, porque lo sé, puedo despejar de la expresión que habíamos visto el volumen molar parcial del otro componente, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Bueno, esto no me responde, ahí está. Por ejemplo, perdonen, esto si yo tenía una curva y tengo, por ejemplo, la función, pero yo puedo tener la curva dibujada con un buen gráfico, entonces yo directamente arriba del gráfico tiro la pendiente de esa curva, de esa recta, en esa curva tiro la recta tangente y puedo calcular esta pendiente, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, se preparan soluciones agregando distintas masas de sulfato de magnesio a 1000 gramos de agua. A 20 grados y una atmósfera. Entonces, supongamos que me dan de dato, ¿no? Tengo, como les dije antes, ¿no? Se fue registrando los volúmenes, ¿sí? En función del número de moles de sulfato de magnesio. Entonces tenemos esta curva. Si esta curva es una curva experimental que se obtiene midiendo, como les decía, ¿no? Punto a punto. Entonces, si yo quiero averiguar el volumen molar parcial del sulfato de magnesio, lo que voy a hacer es la derivada del volumen total respecto del número de moles de sulfato de magnesio, ATP, y el número de moles constante. Entonces, supónganse que en este punto 0,1, ¿sí? Yo quiero averiguar cuál es en una mezcla que tengo agua y con 0,1 moles de sulfato de magnesio, cuál va a ser el volumen que ocupa el sulfato de magnesio en esa mezcla. Entonces directamente tiro, ¿sí? Yo les dije que esta curva es experimental, ¿no es cierto? Entonces tiro la línea tangente a esa curva en el punto de interés, que es el 0,1 moles. Y calculo, ¿sí? Si es como es una tangente, ¿sí? ¿Se acuerdan que la tangente de un ángulo, ¿sí? Era opuesto sobre adyacente? Entonces, tengo este triángulo, ¿no? Entonces va a ser esta medida de acá dividido esta otra medida. Este sería el ángulo que me interesa determinar. Entonces, si se fijan acá, esta medida de acá, ¿sí? Va a ser la resta entre este valor de acá arriba y este valor de acá abajo. Entonces el volumen molar parcial a los 0,1 moles va a ser igual a esa resta, ¿sí? 1001,9 menos 1001,7, ¿sí? Esa diferencia. Dividido esta otra, ¿sí? 0,1 a 0,3, sería entonces 0,3 menos 0,1. Hago la cuenta y eso me va a dar el volumen molar parcial del sulfato de magnesio en esa mezcla, en esta mezcla. Si yo lo quiero hacer en otro punto, por ejemplo a 0,2, tengo que tirar acá la recta tangente en ese punto 0,2 y hacer lo mismo, hacer el triángulo y calcular. Por otro lado, para el agua, ¿sí?
¿Cómo calculo el agua? Como les decía antes, despejando, ¿sí? Si nosotros sabemos que el volumen total es el número de moles de magnesio por el volumen molar parcial del magnesio más el número de moles de agua por el volumen molar parcial del agua, yo tengo el número de moles de magnesio, tengo el volumen molar parcial de magnesio porque lo averigüé haciendo la regla de la tangente, que es este procedimiento. Entonces, tengo el número de moles de agua, porque sé cuántos agua tengo, ¿sí? Entonces, despejo el volumen molar parcial del agua, ¿sí? Entonces, es la ecuación que tengo acá. Sería el volumen total, ¿sí? Que sería acá, ¿no? El volumen total menos el número de moles de magnesio por el volumen molar parcial de magnesio. El volumen total, ¿de dónde lo saco? Directamente es este punto, leo acá, ¿sí? Porque acá tengo graficado el volumen total. Es el punto que leo. 1001,7 menos 0,1 por el volumen molar parcial, que era 1, ¿sí? Dividido 55,5, que es el número de moles de agua. Y me da este valor. ¿Ven? Fíjense que acá lo que decíamos, ¿no? Acá sería negativo si yo lo determino en esta zona. Si yo agrego muy poquitos moles de sulfato de magnesio, voy a tener una pendiente negativa. Entonces el volumen molar parcial de magnesio va a ser negativo. Bueno, otra manera, en lo que les decía antes, de poder determinar esto es ajustar estos datos. Si yo tengo datos experimentales, lo ajusto a un polinomio, a una expresión, algún modelo matemático, entonces me va a dar una expresión que va a ser el volumen en función del número de moles de magnesio. Esa es una ecuación, la cual, si yo derivo esa ecuación respecto del número de moles de magnesio, manteniendo el resto de componentes constantes y de la temperatura, me va a dar el volumen molar parcial de magnesio. Lo evalúo cuando el número de moles es 0,1. Y ahí me va a dar el valor, si es otra manera. Pero con tener la curva experimental ya uno tranquilamente puede determinar el volumen molar parcial de cada componente. Bueno, a ver, acá. Dice, ahora, en el ejemplo dice, se preparan soluciones agregando distintas masas de sulfato de magnesio. Sí, de vuelta, seguimos. Ahora, fíjense esto que les decía, que inicialmente hay una contracción del volumen por la fuerte interacción del agua con la sal. Entonces, ¿qué pasa? El volumen molar parcial, que corresponde cuando el número de moles de sulfato de magnesio tiende a 0, ¿sí? Es decir, para esta zona de acá, se llama volumen parcial molar a dilución infinita. Y se denota de esta manera, ¿sí? En este caso tiene un valor negativo, como decíamos. Entonces acá tenemos un dato, de una tabla de valores experimentales de volúmenes molares parciales de solutos en agua a dilución infinita, comparando con el volumen molar del soluto puro. Entonces fíjense que son más bajos, ¿no?, que el soluto puro, ¿sí? Cuando y a dilución infinita, y en este caso, bueno, justo el de sulfato de magnesio es negativo, que estaría coincidiendo con tirar acá esta recta tangente en esta zona y determinar la tangente de esta recta, que me va a dar un valor negativo. O Bueno, sea, si te da positivo ahí como te mostraban en este cuadro recién, sería que no disminuye el volumen, sino que aumenta apenas lo colocan. claro, tenés una pendiente, sí, depende, claro, porque vos acá tenés, claro, el volumen total. Suponete acá es porque ya directamente bajo, ¿no? Y después sube. Pero si vos de entrada, acá estos te dan positivos, claro, tenés como, no sé, tendrías como una pendiente positiva, ¿sí? Ok. Bueno, y acá lo que quiero mostrar es la dependencia de la presión y la temperatura, porque estas propiedades parciales molares dijimos que eran a presión y temperatura constante. Entonces, fíjense en este gráfico, yo tengo agua y metanol, ¿sí? Soluciones de agua y metanol. Es el volumen molar parcial del agua en función de la presión a temperatura constante de 25 grados. Fíjense con diferentes fracciones molares de etanol disuelto. Si no tengo etanol, sería esta curva de acá, ¿sí? Con la presión cambia, ¿no? Baja digamos, el volumen molar del agua va a bajar con la presión, ¿sí? Se va a modificar.
no mucho, digamos, de 18 tenemos a 17, qué sé yo, pero bueno, estoy hablando de 3000 bar, ¿no? A medida que le voy agregando metanol, también, digamos, hay diferente comportamiento. Entonces, bueno, es importante mantener la presión constante. Esta zona de acá, ¿sí? Donde tengo bajas presiones, estaríamos, si uno lo grafica en este gráfico donde yo, no sé, mantengo la presión a un bar, yo tendría este gráfico donde dice 25 grados, estaría en este punto que serían los 25 grados de acá. Entonces esta rayita roja representaría este gráfico si uno se para acá a un bar. Entonces, bueno, acá lo que nos vemos, digamos, con la temperatura no cambia tanto el volumen molar parcial del agua que como lo hace con la presión. Y bueno, y en este gráfico tenemos también, ¿no? Si fuera un bar, el volumen molar parcial del agua a medida que se agrega metanol tendría este comportamiento, ¿sí? Y si aumenta la presión ya sería menor, si cambia, ¿no? Bueno, entonces, por eso, digamos, mantenemos la presión y la temperatura constante. Bueno. Un método un poco más exacto para calcular estos volúmenes molares parciales en soluciones de dos componentes es representar el delta B de mezclado en función de la composición. ¿Sí? El delta B de mezclado es el volumen de la solución menos la sumatoria de los volúmenes puros, que ya estuvimos viendo las funciones de mezclado la vez pasada. Entonces, para una mezcla binaria, si A y B, el delta B de mezclado va a ser igual a el B de la solución, ¿no? Que va a ser el número de moles de A por B, el volumen molar parcial de A, el número de moles de B por el volumen molar parcial de B, menos la sumatoria de los números de moles por los componentes puros, ¿sí? Entonces, despejando, ¿sí? Digamos, expresándolo en molar, ¿no? Si yo reemplazo esto por la fracción de A por el número de moles totales, la fracción de B por el número de moles totales, y así en cada término puedo sacar factor común, número de moles totales, me va a quedar las fracciones molares de cada componente, y el número de moles totales lo paso dividiendo, y me queda que el delta B de mezclado molar, lo puedo escribir así en términos de fracciones molares, ¿sí? Donde agrupo cada fracción molar y tengo que la variación de mezclado va a ser igual a la fracción molar de A por el cambio que sufre el volumen molar parcial de A, digamos, de un estado inicial que estaba puro al estado final que está en la mezcla, ¿sí? Lo mismo que la fracción para B, la fracción molar de B, por la diferencia entre el volumen de B puro menos el volumen de B en la mezcla, ¿está bien? Entonces, supongamos que yo tengo un registro de datos donde tengo cómo cambió el volumen, digamos, el cambio del volumen de mezclado, cuando yo le fui agregando a A puro, le fui agregando diferentes fracciones molares de B, cantidades de B. Entonces tengo esta curva negrita. Entonces supónganse que yo a esta concentración de B quiero saber cuánto ocupa cada componente, el volumen de cada componente en la mezcla, ¿sí? Entonces de vuelta, acá, lo que voy a hacer es tirar la recta tangente a ese punto. Pero en este caso voy a sacar, digamos, de los ejes verticales, es decir, de las ordenadas, si me voy al lado de la fracción molar de B tendiendo a 0, es decir, tengo A puro, este valor de acá me va a dar el volumen de A en la mezcla menos el volumen de A puro. Es este valor que mido acá en este eje. Y si me voy al otro eje, me va a dar el de B puro, menos el volumen molar parcial de B en la mezcla menos el de B puro. ¿Sí? Entonces, en este caso voy a tener estos dos valores. Para despejar cuál va a ser el volumen molar parcial del agua y del A y del B, lo que necesito es saber los volúmenes de los puros, ¿sí? Entonces, sabiendo los volúmenes de los puros, despejo, ¿sí? El volumen molar parcial de cada componente. Eso es otra manera de hacerlo. Por ejemplo, dice, en la figura se representa la variación del volumen por mezclado al preparar soluciones de etanol, agua de distinta composición a 20 grados y una atmósfera. Dice, el volumen molar de la composición de los componentes puros en esas condiciones es 18,05 para el agua y 58 para el etanol. Entonces, tenemos este gráfico, ¿sí? Donde tengo el delta B de mezclado
en función de la concentración de etanol. Fíjense que el delta B de mezclado se reduce el volumen, ¿no? Por eso tengo una curva negativa cuando mezclo agua y etanol, que es lo que habíamos visto antes, ¿no? Entonces, tenemos, bueno, la expresión del delta B de mezclado es la fracción molar del agua, o 1 menos el etanol, volumen parcial molar del agua menos el agua pura, y lo de etanol también, ¿no? Entonces, si yo quiero determinar a esta composición 0,5, tiro la recta tangente en ese punto. Entonces, este valor de acá, que me da menos 0,8, es la resta del volumen de etanol en la solución menos el etanol puro, ¿sí? Porque es donde la parte donde tiende a 1 el etanol. Y del otro lado saco el volumen del agua menos el volumen del agua pura, que me da menos 1,4. Entonces acá me dan los valores de los componentes puros, me los daban de dato, reemplazando, ¿sí? Despejo. El volumen del agua va a ser 16,7 y el volumen del etanol en la mezcla, ¿no? 57,6. Y el volumen total, bueno, en base a eso uno puede sacar después, ¿no? El volumen total, porque tengo los volúmenes con el número de moles de agua por el volumen parcial del agua, más el número de moles de etanol por el volumen parcial del etanol, me va a dar el volumen total de esa solución. Bueno, los mismos métodos de vuelta los vamos a extender al delta H de mezclado, al delta G de mezclado, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Acá tenemos las expresiones, y el delta G de mezclado, bueno, también lo podemos escribir como la diferencia de los potenciales químicos, ¿sí? Porque las propiedades parciales molares, digamos, la energía libre parcial molar es el potencial químico. Entonces, miren este gráfico acá. Este gráfico dice que es HI menos HDI puro, ¿sí? ¿Para quién? Para una mezcla de agua y sulfúrico. Entonces, si yo estoy mirando solo el agua, tengo esta curva, ¿no? La diferencia entre H del agua menos H del agua puro es esta curva. Y esta curva sería la diferencia entre H del sulfúrico menos el sulfúrico puro, ¿sí? Serían estos cocientes, estoy graficando esto de acá adentro, ¿no? En el delta H de mezclado, los paréntesis. ¿Cómo se construiría esta curva? Si yo, por ejemplo, miren este gráfico, no miren las rayas rojas, eso, miren el gráfico solamente. Si yo tengo delta H de mezclado, en función de la fracción molar de uno de los componentes. Entonces, si yo tiro, por ejemplo, a cada punto una recta tangente, de un lado voy a sacar HI del agua, digamos, H del agua menos H del agua pura, y del otro lado voy a sacar H del sulfúrico menos H del sulfúrico puro, cuando es 0,4, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a 0,4 tengo esos dos valores, y los pongo, y voy graficando las curvas. A 0,2 hago lo mismo, tiro a 0,2, que sería el punto acá, tiro una recta tangente. Bueno, acá se me iría del gráfico. Donde corta, tengo los dos valores de esas restas, ¿sí? ¿Se entiende? Porque no es igual que esta, que yo ya acá tengo la diferencia, sino que son los valores que voy sacando punto a punto, los valores de las ordenadas, y voy construyendo esos valores en función de la fracción molar de uno de los componentes, ¿sí? Para un caso y para el otro. Lo mismo acá es para el potencial químico. Pero digamos que todas las curvas estas me estarían dando la misma información, ¿sí? Acá directamente, sabiendo la entalpía de un componente puro, no sé, si yo tengo una mezcla de 0,2 de fracción molar de sulfúrico y 0,8 de agua, estaría parada acá y digo, bueno, acá, ¿cuál va a ser la entalpía parcial molar del sulfúrico? Me voy a la curva del sulfúrico, leo acá, no sé, 38, qué sé yo, supónganse, menos 38, entonces menos 38, ¿qué va a ser? H del sulfúrico menos H del sulfúrico puro. Teniendo de dato el H del sulfúrico puro, que lo puedo sacar de tabla, puedo despejar la entalpía parcial molar del sulfúrico en esa mezcla de 0,2 de sulfúrico y agua. Y para el caso del agua estaría acá. Y leo de vuelta y digo, bueno, va a ser menos 5. Y hago esa cosa, teniendo la entalpía molar del agua pura, saco la entalpía parcial molar del agua en esa mezcla. Ya falta poco, ¿eh? Bueno,
Vamos a ver un par de definiciones, que son las entalpías de dilución integrales y diferenciales. Bueno, supongamos una solución con dos componentes y consideramos el delta H de mezclado, ¿sí? Solvente A y soluto B. Lo mismo que vimos antes, el delta H de mezclado se puede escribir así. Entonces se va a llamar entalpía integral de disolución por mol del soluto B al delta H de mezclado dividido el número de moles del soluto B. ¿Sí? Es este valor dividido el número de moles. Y se lo denomina así, de entalpía integral de disolución por mol de soluto B. ¿Sí? Si pusiera al revés, y fuera de A se pone la, digamos, depende quién es el soluto. Si esa fracción molar, digamos, del soluto tiende a cero, es decir, cuando la solución es muy diluida, esta entalpía integral de disolución se va a llamar como entalpía integral de disolución infinita. Entonces es una propiedad intensiva que va a depender de la temperatura, de la presión y de la fracción de B. Indica la cantidad de calor que va a absorber o ceder, depende de su signo, el sistema cuando a temperatura y presión constantes agrega un mol de B puro a una cantidad necesaria de A para tener una fracción molar XB. Cuando XB tiende a cero se denomina calor o entalpía integral de disolución infinita por mol de A en B, y es la cantidad de calor que absorbe o cede el sistema cuando se le agrega un mol de soluto B a una cantidad infinita de solvente A. ¿Sí? Fíjense que va a tener un valor dividido el número de moles de B, por eso es qué cambio de delta H va a haber, qué cambio de energía respecto del número de moles de B. Por eso, digamos, va a tener un valor de unidades por mol de B. Acá tenemos un gráfico donde tengo el delta H, digamos, de vuelta del sulfúrico, ¿sí? Bueno, acá tenemos, digamos, cuando tiende a XB tiende a 1, es decir, tengo el soluto puro, no existe el delta H, ¿no? Porque tendría la sustancia, no habría cambio porque estaría puro. Bueno, de vuelta, ahora definimos otro concepto, digamos, que se denomina entalpía diferencial de disolución del soluto B en el solvente A. Se lo llama así al cambio de entalpía involucrado cuando yo agrego un mol de B en un volumen infinito de solución. ¿Sí? La fracción molar de B, dice, no cambia por este agregado porque al ser infinito el volumen de la solución, la modificación de la concentración va a ser despreciable. Esto es equivalente a agregar un diferencial de moles de B sobre una solución que genera una... Bueno, en definitiva, digamos, esta delta H diferencial, entalpía diferencial de disolución, es la diferencia, sí va a ser este término, ¿no? De adentro de la expresión de delta H de mezclado se va a referir a este término. Al cambio de entalpía que va a sufrir B respecto a haberse agregado a esa solución respecto al B puro, a la entalpía del B puro. Bueno, dice la entalpía diferencial de disolución es una propiedad intensiva que depende de la temperatura, de la presión y de la composición de la solución. Dice, a disolución de vuelta, cuando estoy muy diluida, en ese caso van a coincidir, van a ser la entalpía de disolución infinita de B va a ser igual a la entalpía integral de B. Bueno, acá tenemos datos de entalpía de disolución a dilución infinita de solutos en agua, ¿sí? Que sería esta diferencia, ¿no? Digamos, esta diferencia, sí, pero cuando está muy diluido. Bueno, y ahí vemos que si necesitan calor para que se disuelvan, ¿sí? Ese diferencial respecto, digamos, va a ser respecto del componente puro, va a ser positivo o va a ser negativo, en el caso de que sean disoluciones exotérmicas. Bueno, por ejemplo, cuando se preparan disoluciones acuosas de ácido sulfúrico, se miden las entalpías integrales de disolución que se muestran en esa tabla, ¿no? Entonces, esos son datos experimentales. Calcule las entalpías diferenciales de disolución, ¿sí? Que se acuerdan que las entalpías parciales molares relativas le llaman también, ¿sí? Porque es esta diferencia. Relativo porque se refiere al componente puro, ¿sí? Quiere decir que quiere que calcules esto que está acá dentro del paréntesis.
del agua y del sulfúrico, para una solución de sulfúrico que tiene composición 0,4. Entonces, me dan los valores ¿sí? de delta H de integrales, ¿sí? Con la fracción molar. Entonces, si yo tengo el delta, tengo el gráfico, ¿no? Del delta H de mezcla con respecto a la fracción molar de sulfúrico, ¿sí? ¿Se acuerdan que si yo estoy en 0,4 yo podía tirar la recta tangente al punto de interés y voy a sacar de acá H menos H puro para el caso del agua, porque acá tengo 0 sulfúrico. Y del otro lado, sí, extrapolando acá, voy a tener H menos H puro del sulfúrico. Entonces, es lo que tengo ahí, ¿no? Serían estas dos cuentas, las tengo ahí de resultado. Entonces, lo que me piden es las entalpías diferenciales de disolución, ¿sí? Entonces, como el dato que se tiene es de integral, es la expresión de antes, ¿no? Las entalpías integrales de B es el delta H de mezclado sobre NB, ¿sí? El delta H de mezclado, si yo lo paso NB por acá multiplicando y divido a todo por el número de moles totales, me va a quedar este delta H de mezclado molar igual a NB sobre N, que es la fracción molar de B, por al XB, ¿sí? Esto sería lo que está graficado acá. Es delta H de mezclado, ¿sí? En función de la fracción molar de B. Bueno, lo importante de acá es que si yo voy a, digamos, trazo la recta tangente al punto de interés, voy a sacar lo que me interesa de las ordenadas, ¿sí? Y lo que me piden es las entalpías diferenciales de disolución, ¿sí? Pero relativas, ¿sí? Entalpías diferenciales me está hablando, que es lo que está dentro de estos corchetes, ¿sí? Entonces, porque no me dan datos de los puros. Entonces, directamente el resultado del problema sería este. Este problema se había tomado en un parcial hace un tiempo, unos años bastantes atrás, y bueno, era muy sencillo porque daban el gráfico y directamente había que terminar la tangente y sacar los diferenciales de las curvas y ya estaba, se resolvía así. Por eso a veces es importante ver que entalpías diferenciales de disolución, ¿sí? Son relativas, entalpías parciales molares relativas, ¿sí? Cuando uno escribe la expresión del delta H de mezclado, se da cuenta que hay partes relativas. Las partes relativas son relativas al componente puro, porque estoy haciendo un mezclado. Siempre el mezclado es relativo al componente puro, ¿no? Tengo puro, lo mezclo y tengo la solución. Bueno. Entonces, por último, vamos ahora a hablar de las funciones termodinámicas de exceso, que hasta ahora se acuerdan que habíamos visto todo lo que es comportamiento ideal, ya sea para gases y mezclas de gases ideales, que bueno, se cumplían en determinadas condiciones, para soluciones líquidas y sólidas ideales, o para soluciones líquidas y sólidas idealmente diluidas. Y esto es como un resumen de lo que habíamos visto antes. Ahora vamos a ver cómo determinar las propiedades termodinámicas en el caso de sistemas que se van a apartar de la idealidad, ¿sí? Y van a surgir estas funciones exceso. Es algo sencillo, es como medir cuánto se apartaron de la idealidad. Las funciones termodinámicas de soluciones que se apartan de la idealidad se suelen expresar en términos de funciones de exceso, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, la energía libre de Gibbs de exceso, que se va a llamar G sub E, super E, digamos, de una mezcla de líquidos, se da a definir como la diferencia entre el valor de la energía de Gibbs, ¿sí? real de la mezcla, menos la energía de Gibbs si uno considerara la solución ideal, ¿sí? Entonces, si yo tengo el gráfico de G en función de la fracción molar de B, ¿sí? En diferentes mezclas, y tengo el valor de G para cada una de las mezclas, real tendría esta curva que está acá arriba. Eso lo tendría un valor experimental. Y si lo hubiera calculado de manera ideal, sin considerar, digamos, si hay o no interacciones, tendría este de abajo. Esta diferencia que hay acá
es ese exceso, es esa función de exceso, ¿sí? Lo que se excede de lo ideal, que sería lo real, ¿sí? ¿Cuánto se excede, digamos, del parámetro ideal, cuánto me excedo para llegar al real, ¿no? Digamos, se tendría en cuenta las interacciones. Entonces, si yo grafico estas diferencias, ¿sí? Que sería esta G de exceso, estas diferencias punto a punto, entonces, por ejemplo, para 0,2 tengo esta diferencia, para 0,4 es un poco más grande, para 0,6 y se va achicando, ¿no? Entonces voy a tener, cuando es 0, obviamente no tengo exceso porque tengo el componente puro, y a medida que voy aumentando la concentración, esa diferencia se hace más grande hasta llegar a un máximo, y después se vuelve a achicar cuando tengo el otro componente puro. Entonces acá tendría el gráfico de esas diferencias, punto a punto, de la función de exceso. Bueno, y lo mismo se puede, digamos, las funciones de exceso, como la calculo para la energía libre, la puedo calcular para la entalpía, la entropía, el volumen, ¿sí? Siempre es la diferencia entre el valor real de la solución menos el ideal. También son válidas para las funciones termodinámicas. G igual a H menos TS, lo puedo hacer también con las funciones exceso. Las funciones exceso están relacionadas con magnitudes de mezcla. Por ejemplo, acá, si yo lo puedo escribir como diferencias de mezclado. ¿Sí? Yo puedo tener un delta G de mezclado real menos un delta G de mezclado ideal. La diferencia entre el delta G de mezclado real y el ideal va a ser el exceso. Supónganse que estoy realizando una mezcla y mido el delta G de mezcla es este. Pero si yo hago las cuentas como hubiera sido, si fuera ideal, sería esto. Bueno, la diferencia para cada mezcla, ¿sí? La diferencia entre el real y el ideal me daría el G de exceso, ¿sí? Bueno, lo mismo se va a cumplir para las otras magnitudes de exceso, ¿sí? El G de exceso va a ser el delta G de mezcla menos delta G de mezcla ideal, el S de exceso va a ser el delta S de mezcla menos el delta S ideal, ¿sí? Con el H de exceso y el volumen de exceso, ¿qué ocurre? Como el delta H de exceso, perdón, el delta H de mezcla ideal es 0 y el delta B de mezcla ideal es 0, directamente el exceso va a corresponder al delta H de mezclado. Bueno, dice, cuanto mayor sea el valor absoluto de las funciones de exceso, mayor va a ser el desvío de la idealidad. Ya estaríamos. Bueno, ahí terminé, agotada. ¿Alguna pregunta? No, se entiende, onda. No, Profe, se sí, entendió. eso se entendió. Bueno, ahora tienen que, bueno, acá acá me comí este renglón, pero para llegar el G de exceso, que es la diferencia entre el mezclado real y el ideal, hay una triquiñuela que se hace acá como para acomodar las cosas y que me quede esto, ¿no? Que se suma y se resta el G puro, ¿sí? Entonces se agrupa el G menos el G puro, menos el G ideal y el G puro. Entonces siempre un delta de mezclado es respecto al puro, ¿sí? Bueno, entonces delta G en real y delta G ideal. Bueno, sí, ahora después, bueno, van a tener que llevar a cabo en la práctica de esto, pero bueno, cualquier cosa me preguntan.